El gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsa una reforma eléctrica para recuperar la rectoría del Estado sobre el sector. De acuerdo con el presidente, la reforma energética del presidente Peña Nieto se entregó a manos de particulares el mercado eléctrico y artificialmente colocaron a la Comisión Federal de Electricidad en condiciones de desventaja para competir. Teníamos que tocar aquí en Ruta 44 este debate que se ha abierto en torno a la reforma eléctrica en el país. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Graciela Domínguez López. Ella es coordinadora de sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara. Graciela, bienvenida. Gracias, Carlos. Alejandro Puerto, regidor de Morena en Zapopan. Alejandro, bienvenido. Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación. José Antonio Gómez Reina, investigador de la Universidad de Guadalajara. José Antonio, bienvenido. Gracias, Carlos. Y Jorge Antonio Mejía Rodríguez, él es profesor investigador del Departamento de Economía del CUSEA. Jorge, bienvenido. Gracias, Carlos. Vamos a empezar contigo, Graciela, una primera intervención sobre este proyecto de reforma eléctrica que ha generado tanto debate. Pues bueno, Carlos, yo quisiera comentar, es importante, dicen que por ahí cuando no conoces la historia estás condenado a repetirla, ¿no? Entonces, yo veo algunas verdades y algunas verdades a medias en todo esto que nos están diciendo respecto a esta, llamémosle, contrarreforma eléctrica. Es importante puntualizar que le están cargando al tema de la reforma energética del 2014 una cantidad de inconvenientes que en realidad no son propiamente de esa legislación, sino de legislaciones anteriores, prácticamente de 1992, en el gobierno del licenciado Salinas, cuando precisamente Manuel Bartlett era secretario de Gobernación. Empezaron ahí con algunos temas para, pues, parchar la entonces Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que tenía una CFE muy emproblemada. Surgen algunas modificaciones, posteriormente con la reforma energética se mejoran algunas regulaciones que no estaban funcionando muy bien, y mi opinión de primera instancia es que la reforma energética del 2014, desde un inicio dijeron que era una reforma que necesitaba aproximadamente 10 años para llegar a su maduración y para empezar a ver los resultados. Y aunque efectivamente se han visto muchos resultados, yo tengo aquí algunos números importantes, no la están dejando avanzar, ¿sí? Entonces, creo que yo considero que todas las regulaciones son perfectibles, de seguro la reforma energética también es perfectible y deberíamos estarnos enfocando a eso, pero opino que regresar al pasado definitivamente no es la solución, porque de donde venimos, los que nos tocaron la CFE de los 90, sabemos cómo era el monopolio. Ojalá que no regresáramos a eso, ojalá que hubiera diálogos y ojalá que tuviéramos un proceso de conciliación para mejora del país. Muy bien, Alejandro Puerto, una primera intervención sobre el tema. Primero decir que sin duda no se trata de una regresión al pasado, se trata de una salida a un tema que es coyuntura internacional, que es el comportamiento de las empresas privadas que suministran energía frente a los últimos destinatarios, como el caso de España y de Estados Unidos recientemente, donde vimos que un sector eléctrico entregado por completo a la iniciativa privada pues generaba problemas respecto al precio. En Estados Unidos, con las heladas que hubo en Texas, vimos cómo se congelaron tuberías y las empresas privadas no pudieron actuar rápido para resarcir esa situación. En cambio, del lado mexicano, particularmente en Chihuahua, la CFE lo solucionó en menos de 48 horas, ¿no? Y en España vemos ahorita cómo Iberdrola y varias empresas particulares pues establecen los precios y van en contra de los consumidores y en contra de los trabajadores. Creo más bien que esta iniciativa es una oportunidad histórica de contrastar dos visiones del desarrollo nacional. Una que tuvo un alto costo social y humano, que es la visión que nosotros llamamos neoliberal, donde se intenta entregar las capacidades del Estado a particulares y crear negocios en lugar de bienes públicos, y otra que busca fortalecer la Comisión Federal de Electricidad para que dé un abasto, digamos, un suministro eléctrico más eficiente a precios más justos a los últimos consumidores. Creo que ese es el debate de fondo, no tanto si hay una regresión o no al pasado. Creo que al final de cuentas, en el pasado lo que se estableció muy bien, y precisamente con Salinas y poco antes, fue la disminución del Estado y el beneficio sistemático a empresas particulares, pero hoy los hechos nos hacen ver que un sistema eléctrico entregado a particulares juega en prejuicio de la gente. Muy bien, José Antonio Gómez Reina, una primera intervención. Bueno, como bien lo dice Graciela, hay que recordar la historia.
Ustedes son jóvenes, pero hace muchos años había la nueva compañía Chapala, que era la que se encargaba de generar la energía eléctrica. Era una empresa manejada principalmente desde Nueva York y pues empezaron a generar una serie de infraestructuras. Cuando llega López Mateos hace la nacionalización del sector eléctrico y hace una aclaración muy puntual. Dentro de la declaración dice que se van a tener que pasar algunos años para desarrollar el proceso tecnológico y adaptarnos a poder manejar nuestra energía. Y el segundo dice un sistema administrativo adecuado y en forma. Pero a través del tiempo, pues vemos que hubo otra serie de elementos que viene siendo la reforma eléctrica, donde se les da entrada a productores independientes en una serie de sistemas de generación, que puede ser desde la mini hidráulica, la eólica, la solar, etcétera. Pero muchas de las normas y de las reglas, ahí es donde empezamos a tener el problema. ¿Cuál es el principal problema? Bueno, de acuerdo a las políticas que hemos escuchado, es que hay que regresarnos. Y hay que regresarnos porque ya habíamos pasado el tiempo de las carboeléctricas, ahora hay que regresar a las carboeléctricas. Habíamos manejado las nuevas tecnologías, que viene siendo la solar, la eólica, la biomasa, la energía negra, etc. No, ahora es generación y hay una cosa importante que manejan el monopolio. Y en el monopolio todos sabemos que era la casa chica del gobierno federal. La grande era Pemex y la chica era Comisión. Entonces hay que empezar a contrastar realmente hacia dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. Porque también cuando se empezó a generar una serie de demandas no cumplidas por Comisión fue porque se cerraron unas hidroeléctricas en el sureste y tuvimos inundación en Tabasco y en Villahermosa, etc. Entonces todo esto hay que analizarlo en varios puntos, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico para tener una solución que no sea política. Muy bien. Jorge, una primera intervención. Sí, llama la atención que esta propuesta de reforma o de contrarreforma eléctrica, que incluso va más allá de lo eléctrico, pero suma la mayoría de los puntos a este subsector, tiene precisamente la encomienda, desde la perspectiva del gobierno federal, de recuperar lo perdido. Darle a la CFE justamente áreas específicas que ha venido dejando en el camino en los últimos años, más concretamente a partir de la reforma del 2014, en donde con la división o la fragmentación a la que fue sujeto prácticamente se le estaba condenando a la extinción. La idea es recuperar esas áreas precisamente para efectos de fortalecerla. Es una tarea muy difícil porque tiene muchísimos asuntos pendientes y muchas situaciones en donde financieramente está demasiado complicado el panorama. Sin embargo, es loable el esfuerzo pues, del gobierno actual por tratar de fortalecerla, aunque en ese camino hay muchísimas dificultades que tendrá que afrontar y trabajar ese tema en función de lo que es el gasto público nacional también trae una serie de interrogantes que vamos a poner primero, precisamente el sector salud, la infraestructura de educación y en este caso es la energía. La pregunta es si el gasto público va a alcanzar precisamente para tapar todos esos huecos que tiene la ahora empresa productiva del Estado, quizás mañana otra vez organismo del Estado. Muy bien. Hace un momento Alejandro Puerto Graciela decía que la intención es que la Comisión Federal de Electricidad vuelva a tomar el control del sector. Yo pregunto, ya lo tuvo en el pasado, ¿y quién nos garantiza a los mexicanos que esta vez iba a funcionar, volverlo a tener? Yo pienso que nadie nos garantiza, precisamente esa es la incertidumbre. De hecho, estábamos con bastantes antecedentes históricos para creer que no nos lo iban a garantizar. Te menciono un dato ahorita que comentaba el doctor Jorge sobre los temas financieros. El subsidio que actualmente existe para las tarifas de suministro básico, que son las que quedaron completamente entregadas a CFE, porque nada más las empresas y los grandes consumidores pueden tener algún tipo de compra a otras compañías. El resto de la población, que es obviamente la mayor parte, estamos obligados a comprarle a CFE. Y yo pregunto, ahorita hay 75 mil millones de subsidio para que podamos tener las tarifas como las tenemos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una CFE poderosa,
yo pregunto, pues, ¿qué empresa poderosa tiene 75,000 millones subsidiados, no? O sea, ya de entrada traemos ahí un número rojo, pues, bastante grande y en contra. Y también yo quisiera aquí hacer una observación. A mí se me hace muy importante, coincido con Alejandro, que es muy importante no dejar todo en manos de la iniciativa privada, porque el Estado tiene que ser un regulador y un participante muy importante. Mencionaba aquí mi compañero de panel una frase que decía la disminución del Estado. Yo pongo en una balanza hasta dónde debe de ser la disminución del Estado y hasta dónde debe de ser el desarrollo de las cadenas productivas del resto de la sociedad. O sea, hasta dónde vamos todavía a seguir esperando que papá gobierno que debe 75,000 millones cada año por subsidio, a ese papá gobierno que ya tiene esa deuda le voy a seguir pidiendo que me ayude más, o de qué manera lo voy a estar haciendo mediante cadenas productivas que puedan dar beneficio de empleo a muchas personas del sector. Se menciona muy frecuentemente que son empresas extranjeras, grandes monopolios, etcétera. Bueno, yo actualmente tengo 5 años en la Universidad de Guadalajara, pero toda mi vida, desde los 20 años, he trabajado en el sector privado. Sí, durante muchos años incluso estuve relacionada con varios proyectos de autoabasto de gran capacidad. Y pues yo soy una persona que con el desarrollo de esas cadenas productivas he pagado la colegiatura de mis hijos y pago la hipoteca de mi casa, ¿no? O sea, no tengo el concepto de neoliberal fifí extranjero millonario que vengo aquí a querer limitar a México. O sea, yo agradezco el desarrollo que se ha dado como sector eléctrico y pues quisiera que se mantuviera, aunque sí, coincido, tiene que estar regulado por el Estado. Pero en esta reforma del 2014, ¿se le quitó al Estado la regulación realmente? No se le quitó la regulación. De hecho, lo que se hizo en la reforma del 2014, yo lo veo de la siguiente manera. Teníamos una CFE gigante y monopólica, entonces si vamos a invitar a las empresas privadas del extranjero y del país a competir contra esa CFE, pues nadie va a querer venir a competir contra un monstruo. Entonces lo que hicimos es que partimos el monstruo gigante en varias partes productivas y hay una CFE Generación, la cual compite con los generadores. Hay una CFE encargada de los temas de gas y compite con sus similares. De acuerdo, ¿sí? muy bien. Y la parte, sí es importante mencionar que la parte de las redes no compite con nadie. La parte de las redes es completamente manejada por el Estado porque se considera tema de seguridad nacional. De seguridad nacional. Y creo que debe seguir siendo de esa manera. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Regreso con más del tema. Las principales críticas que se realizan al proyecto de reforma eléctrica de López Obrador tiene que ver con un modelo arcaico donde el gobierno federal mantuvo un monopolio del servicio eléctrico con malos resultados. También se cuestiona que se impulse la generación de electricidad con fuentes fósiles en lugar de promover proyectos de energías limpias. El debate por la reforma eléctrica en México, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Alejandro Puerto, yo le preguntaba a Graciela, ¿qué nos garantiza que esta vez la Comisión Federal de Electricidad, ya tuvo el control antes, lo haga mejor? Mira, creo que más allá de iniciar con una desconfianza per se a la CFE, creo que hay que pensarla en un contexto internacional. Y en ese contexto internacional es donde la CFE se vuelve relevante. México es de los pocos países que todavía cuentan con un instrumento tan fuerte como la CFE para garantizar el suministro eléctrico. Precisamente por eso, en esta reforma se pretende que se convierta en un organismo del Estado para que de esa manera el suministro de energía eléctrica, la generación también de energías renovables, de energías verdes, se considere un asunto de seguridad nacional. Es decir, que lo que antes parecía simplemente la participación del Estado en los negocios se convierta en algo esencial para la vida del país, ¿no? Esta reforma no es de ninguna manera ni un afán nacionalista,
ni tampoco es una venganza contra los particulares. De hecho, creo que la clave para entenderla es la manera en la que un proyecto antineoliberal como el de la 4T busca coexistir con los particulares. Actualmente la CFE produce o participa en el mercado energético con el 38% de la energía eléctrica y se busca que con esta reforma sea el 56%. Es decir, va a seguir habiendo cooperación con la producción en manos de particulares, pero lo que no se puede hacer es que el sector quede en manos de particulares, no por una desconfianza ahora del Estado hacia ellos, sino porque la gente no puede ser víctima de los vaivenes del mercado. Creo en la CFE, como en todos los sectores del Estado mexicano, del gobierno mexicano, mejor dicho, hace falta más compromiso hacia la función pública y sobre todo evitar que se reproduzcan vicios del pasado. Pero creo que ahorita la oportunidad está en evitar que México siga la ruta que siguió España o la ruta que siguió Texas en Estados Unidos. Con la reforma del 2014, la CFE pasó a ser una empresa productiva del Estado. Así Se suponía que iba a ir reduciendo subsidios, iba, digamos, a regirse por el mercado. Y ahora regresa a ser una empresa del Estado. Así es. Te pongo un ejemplo, el ejemplo de Bimbo, ¿no? O de otras empresas que producen 1 megawatt de energías renovables y a cambio de eso reciben certificados de ser empresas sustentables que paga la propia CFE. Es decir, le entran a un juego financiero en lugar de que realmente procuren que que la energía eléctrica esté garantizada para todas y todos los mexicanos. De acuerdo. Toño, ¿tú qué consideras de este cambio del modelo? Mira, tiene sus dos aristas. Nosotros podemos hablar desde el punto de vista, qué bueno que regrese a ser del Estado. Pero mi pregunta sería, ¿Pemex no es del Estado? ¿Y qué resultado nos ha dado? Y ya son 3 años que tiene el gobierno federal. Y que hemos visto fraudes, desfalcos, problemas, etc. La Comisión Federal de Electricidad, para que más o menos se entienda cuál es la estructura. Yo voy a generar, y voy a tener diferentes tipos de generación. Después de que genero, tengo que elevar el voltaje a través de una subestación, lo transmito y luego llego, lo bajo según el cliente y lo vendo como distribución. Este proceso de generación, transmisión y lo que viene siendo regulación de voltajes es muy complejo. A nivel nacional, a través de 70 años o más, hemos generado toda una red y un sistema eléctrico interconectado nacional, que es donde el Estado tiene el control y el manejo de él. Pero algunas secretarías que tenía Comisión Federal hoy piensan desaparecerlo. La primera viene siendo CENACE, o sea, el Centro de Control Eléctrico Nacional, que es el que opera los voltajes y dice qué planta entra, qué planta sale, etcétera, para no saturar las líneas. Pues resulta que lo van a desaparecer. Y luego la Comisión Reguladora de Energía también la van a desaparecer. Entonces, Comisión va a agarrar todo ese manejo. Durante muchos años, pues a mí me ha tocado dar algunas materias relacionadas a la energía eléctrica y algunos alumnos llegaron a ocupar estos espacios. Y ahora se daban cuenta de cómo es el desorden que se está generando y se ha generado. Porque para poder dar una factibilidad de servicio, no se pone de acuerdo el CENACE, no se pone de acuerdo la Comisión Reguladora, hay una corrupción bastante grande porque no se cumple ni siquiera con algunos parámetros, etcétera. Entonces tiene ahí un problema bastante grave. Hace rato se hablaba de España. A mí me tocó trabajar con algunos proyectos en España. Y en España, Iberdrola se metió, hicieron un grupo verde y llegó y hubo una ley con relación a los verdes. Y se le obligó a Iberdrola, que era la dueña de la transmisión, o sea, de las líneas de transmisión, que se le tenía que dar a los independientes, o sea, a los que generaban. Yo estuve en los principales campos solares que tronaron. ¿Por qué tronaron? Porque les dieron 2 horas que decía el decreto. Sí, pero se las daban de 2 de la mañana a 5 de la mañana. Y tronaron todos. ¿Por qué? Porque ahí hubo una malversación. Entonces en España sí hubo energía solar, sí hubo generación de energía eólica solar por diferentes métodos y demás. ¿Y qué el otro no? La economía de ciertas gentes y de ciertos intereses. Aquí en este caso sí hay que cuidar lo que viene siendo un patrimonio. En todos los países la energía, alimentos y territorio son seguridad nacional. Tú métete 1 metro a una frontera y así te va. Y si no tienes energía, no tienes lo que viene siendo una liberación. Pero hay que saber cómo se va a manejar. Si es por un sistema populismo que hay que modificar, no, hay que amarrar realmente cómo está el asunto. ¿Cuántos fraudes hemos oído?
los funcionarios, muchos de los funcionarios que están ahorita, tienen historiales muy largos. Uno que está en Comisión Federal estuvo desde el tiempo López Mateos, cuando se hizo la nacionalización, y todavía lo seguimos viendo. Y sabemos que es un proceso, no de una institución, sino las personas que lo operan. Entonces a mí me da muchas dudas decir, ahora sí va a funcionar bien. Sí están los mismos. Muy bien. Jorge, ¿realmente es para preocuparnos el caso España, por ejemplo? Ahora que nos están diciendo tanto de España para que veamos el caso mexicano, ¿somos tan parecidos? Lo importante aquí es precisamente dejar claro que el propósito de las empresas privadas siempre va a ser la obtención obviamente, de la rentabilidad. Las empresas, en este caso energéticas españolas, acordaron en base a la regulación de ese país que precisamente para regir las tarifas y cubrir precisamente a esas 5 o 6 empresas que son las que suministran energía eléctrica allá, irse por el precio semanal más caro, ¿sí? Precisamente para cuidar la rentabilidad de las empresas. La pregunta aquí es si dichas empresas se preocupan por la soberanía energética o se preocupan solamente por sus estados financieros. Obviamente que es lo segundo. El hecho de que acá se tome la decisión de volverle a dar justamente la importancia que en su momento tuvo la CFE hace 40, 50 años, llama la atención, pero a la vez preocupa, precisamente porque hay una serie de paradojas en su forma de operar, ¿sí? Y un nivel de obsolescencia también muy alta, ¿sí? En términos operativos. De tal manera que, pues sí, la intención es muy buena, pero resolver esos mitos, pues hemos visto que están ahí y ni la iniciativa privada lo resuelve en países desarrollados, ni en este caso el Estado con su participación en el sector energético tampoco. Un ejemplo, el mito de la competencia para bajar los precios. En España hay competencia y no han bajado los precios. Acá se pretendió generar precisamente competencia con la reforma del 2014 y han bajado los precios. Yo me pregunto, no bajaron los precios. Se supone que iba a haber un proceso de maduración, que se estaba en eso, pero lo hemos estado viendo que en este caso los empresarios que tienen participación ya como en autoabasto, al igual que las empresas españolas, pues se preocupan obviamente por su operación y a ellos les interesa la ganancia, no que la población esté garantizada de este servicio. Muy bien. Graciela, una de las críticas que se le hace a este proyecto de reforma es haber dejado un poco, poner en stand-by la generación de energías limpias y volver a otros esquemas. Bueno, yo quiero comentar precisamente esa mezcla, esos porcentajes de participación que ahorita mencionan, que actualmente la CFE tiene el 38 y que quieren subir al 56 o algo así. Las reglas que están sobre la mesa y son iguales para todo mundo. Eso incluye CFE y todas las demás empresas que están en el mercado. CFE no tiene más participación porque no tiene las condiciones de eficiencia y productividad que está solicitando el mercado como regla para que puedan participar. ¿De qué se trata esto? Bueno, la reforma tenía 2 grandes objetivos. Obviamente asegurar el suministro con eficiencia, pero también era promover las energías renovables. No queríamos seguir creciendo en cantidad con la misma situación. Se hicieron algunos mecanismos precisamente como los certificados de energía limpia. ¿Por qué? Porque si yo fuera un gran empresario, un inversionista, pues mejor pongo una planta que genere energía todo el día en vez de una que nada más genere 3 horas, ¿no? Entonces, precisamente a los que le apostaron a las renovables había algunos mecanismos que los ayudaban a contrarrestar el que no tener energía durante tanto tiempo. Entonces, actualmente, ¿qué fue lo que pasó? Los que se quedaron fuera de esta parte fue CFE, bueno, no completamente fuera, pero su participación en la parte de renovables son prácticamente las hidroeléctricas, que corresponden a poquito menos del 10% de la generación. O sea, el otro 90% de su generación no es de fuentes de energía limpias, bueno, exceptuando la nucleoeléctrica, que también está por ahí, Laguna Verde, que también es muy importante y está catalogada como energía limpia, pero todavía traemos muchos ciclos combinados y muchas plantas de carbón, e incluso ahora se están buscando más plantas de carbón. Entonces, por eso se percibe que no estamos
aprovechando las energías renovables que ya están. O sea, yo considero que esta freno a la reforma eléctrica no va en sí contra las renovables, va contra los privados. Pero lamentablemente los privados son los que más han invertido en renovables y va a fortalecer a la CFE, que no creo que tenga nada en contra de las renovables, pero pues a favor tal vez tampoco, porque tiene muy poquito de renovable, ¿no? En este caso, pues prácticamente las hidroeléctricas y a lo mejor alguna aportación en cuanto a fotovoltaico y bueno, desconozco si tenga también eólico, tengo entendido que más bien es fotovoltaico y las hidroeléctricas. Entonces, a mí y la planta nuclear, ¿no? Y la planta nuclear. A mí me interesa aclarar eso. No participan porque no están cumpliendo los estándares de eficiencia y de energía limpia que están marcados en las reglas para todos. O sea, si CFE tuviera mucha más energía renovable, pues CFE participaría muchísimo más, pero no son ese tipo de condiciones. O sea, CFE quiere seguir participando con la energía en las condiciones en cómo la tiene, claro. Y pues de eso se trataba el cambio. Aunque hay por ahí también un cuestionamiento en el sentido de que la anterior administración lo hizo a propósito, dejar de invertir en energías limpias para ceder el mercado a particulares. Ya nos contestarás esto, Alejandro. Tengo que hacer una pausa. Regreso con más del tema. Con la reforma, la Comisión Federal de Electricidad fijará las tarifas y queda a cargo de la planeación integral de todo el sistema eléctrico nacional. La intención del gobierno es mantener la rectoría, evitar que se disparen las tarifas domésticas y combatir los privilegios recibidos por grandes empresas y cadenas comerciales que recibían, según el presidente, injustos subsidios. El debate por la reforma eléctrica en México, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. A ver, Alejandro Puerto, te dejé ahí una idea en el camino. Hablábamos del tema de que si esta reforma iba en contra de las energías verdes y también un poco de si iba en contra de los particulares. Creo, de fondo, esta reforma replantea mucho la relación entre el Estado y los particulares en una perspectiva de soberanía nacional, pero también de la lógica de los bienes públicos. Y es que ahora, en estos tiempos, a muchos cabileros de las empresas privadas de generación de energía que defienden a Oxxo, que defienden a Bimbo, les molesta mucho que exista un proceso de transición energética conducido por el Estado, pero ignoran otros argumentos que también están laterales a esta situación y que tienen que ver un poco con los certificados de energías limpias, pero también con la energía eólica, sobre todo, la solar y de otro tipo. Y comenzando por este segundo punto, porque las energías renovables son energías intermitentes, es decir, no siempre hay las condiciones de viento para que los parques eólicos funcionen, no siempre están las condiciones de sol para generar la energía eléctrica que se requiera, y además el gran reto de las energías verdes es el almacenaje. Y aquí es donde entra el tema de por qué esta reforma se plantea la energía eléctrica como un tema de seguridad nacional. Y tiene un poco que ver con que el almacenaje se hace en sistemas muy costosos de almacenamiento, que son una especie de baterías y que una gran parte de ellas se van a fabricar, no sé si ya se comenzaron a fabricar hoy en día, no sé si ya forman parte del mercado, pero se fabrican con litio. Y es otro tema que la reforma energética ha puesto en el debate. ¿Qué hace México con sus minerales? Programa. Así es. Ese es otro programa. Perfecto. Pero tiene mucho que ver, sobre todo porque las energías verdes se han vuelto un panfleto contra esta reforma, precisamente porque ocultan esos argumentos, pero también porque genera escozor que el Estado quiera conducir un proceso de transición energética. Y creo que es lo que se necesita. Hablábamos hace rato de los certificados de energías limpias y yo no creo que el hecho de que el presidente o quienes presentan la reforma tengan una visión crítica sobre ellas tiene que ver con una repulsión per se hacia los privados, sino con una forma de utilizar el aparato del Estado para beneficiar a particulares. Por poner un ejemplo, CFE es quien más genera energías limpias con el 55% de la energía eléctrica del mercado y a pesar de eso quedó excluida de estos certificados y más aún se le ordenó no participar en las subastas a largo plazo de energías limpias. Es decir, ¿en qué año fue eso? Con la reforma de Enrique Peña Nieto. De acuerdo. Es decir, se utilizó todo este andamiaje precisamente para debilitar a la CFE y beneficiar a particulares. Es lo que te pregunté hace un momento. Entonces, hay una sospecha fundada
de que la reforma energética de Peña Nieto tenía una clara tendencia a dividir la CFE para posteriormente privatizarla. Y esa es la desconfianza que hay de fondo. Sobre todo, repito, en una perspectiva donde a nivel internacional todos apuestan por tener una soberanía, digamos, más firme, ¿no? Claro. Toño, quisiera preguntarte, ¿cómo se genera actualmente la energía en México? O sea, ¿cómo se genera electricidad? Pues la generación principalmente, en la gran cantidad, es a través de quemado de hidrocarburos. Es carbón, turbodiesel, etcétera. Todo ¿Y operan plantas? ¿Cómo se llaman esas? Operan muchos, o sea, son termoeléctricas. Termoeléctricas, hay otras que son de ciclo combinado, que metes gas, etcétera. Lo que hablaba ahorita, hay unas cosas que no coincidimos en la información. Un ejemplo, la geotermia no trabaja horas, trabaja las 24 horas del día. Y la geotermia, pues hay mucha geotermia en México. Y se paró comisión en generación de eso. La eólica en la ventosa, hay viento y hay mapas eólicos nacionales en donde tú sabes que hay. La solar, si se informan en Rabat, en lo que viene siendo África, se van a dar cuenta de que existen plantas solares que trabajan las 24 horas. 24 horas, a través de un sistema de termos y a través de sales sólidas. O sea, hay mucha tecnología que no se ha manejado y que no se ha desarrollado. Entonces, eso de decir que no vamos a entrar, que sí vamos a entrar, hay falta lo que se llama un desarrollo tecnológico de investigación. El gran problema que tiene Comisión Federal de Electricidad es que en un tiempo hacía sus proyectos, manejaba sus macroproyectos y hacíamos todo ahí dentro de comisión, decimos los ingenieros. Pero después empezó a haber los convenios y los acuerdos. ICA construía una parte, se le compraban los generadores a Brasil, etcétera. Entonces había muchas manos del mercado en donde ya hubo corrupción dentro de comisión y eso generó un sistema. Si tú vas a la IESCA, vas a ver filtraciones, vas a ver generadores hidráulicos brasileños con sistemas de controles alemanes, etcétera. Entonces se hizo un desorden. Y lo peor fue el sistema administrativo, que hablaba López Mateos en aquel tiempo. Antes Comisión Federal cobraba, invertía y manejaba sus finanzas. Y en cierto momento fue Hacienda. Llegó Lolita, ella cobra y le daba lo que quería a lo que venía haciendo Comisión Federal. Y ahí es donde empieza el problema. Tecnológicamente, a nivel mundial existen muchas generaciones de energías que son de última generación. Tú hablabas de las baterías de litio. Hay muchos tipos de baterías que se pueden almacenar y otras son a través de termos, de sales, etcétera. Entonces ahí lo que falta es los departamentos de investigación científica tienen que operar para ser los más óptimos. Pero si no hay un control administrativo para evitar la corrupción a través de un sistema hacendario correcto y que haya lo que nosotros conocemos como una iniciación de juicio o consignación, no va a funcionar. ¿Cuántos fraudes hemos visto en el Estado, en comisión, en X, todas las partes de la energía? ¿Y cuántos procesados conocemos? Uno, dos, no hay ni uno. Entonces aquí las malversaciones, la forma de manejarse del sistema nos lleva a eso. Ahorita se está buscando votos o comprar votos para que pase una reforma. ¿Una reforma por cuánto tiempo? ¿Va a ser eterno López Obrador o va a venir otro presidente y la volver a modificar? Y nosotros no podemos irnos por ahí, tenemos que irnos por lo que viene siendo el sistema internacional de criterios, porque vamos a quedarnos fuera. O sea, claro, no podemos encerrarnos. Se me pasó comentar, Toño, y preguntarte, ¿cuántos años organizaste el Congreso de Ahorro de Energía en Jalisco? Como unos 25 años. 25 años. Organizó el Congreso Nacional de Ahorro de Energía, ¿verdad? Internacional. Congreso Internacional de Ahorro de Energía. Muy bien. Jorge, ¿es imposible conciliar los particulares y el Estado para atender este tema? No, indudablemente que no. El problema es cuando tomamos la bandera ideológica por delante y nos cerramos obviamente a escuchar al otro. Y de los dos lados también, porque ¿qué ocurre ahorita en este momento en la coyuntura? Precisamente hay mucho ruido en términos precisamente de los que se van a ver afectados, en este caso las empresas autoabastecedoras, que ya no van a poder comercializar su energía, se la van a tener que vender directamente a la CFE, que es muy diferente a una expropiación, también hay que aclarar eso. Entonces, están alardeando que obviamente van a tener muchísimos problemas y todo el sistema eléctrico con el afán pues de que se les deje seguir operando
de manera irregular, muchos de ellos como lo estaban haciendo. Lamentablemente aquí se cumple pues de que por unos pues, perdieron todos. Incluso está visto pues que el modelo de los autoabastecedores parece que ya llegó a su fin en nuestro país a como estaba operando. Es decir, aquí lo interesante sería, bueno, ¿por qué no pensar en una estrategia, como bien se apuntaba, que equilibre, las dos precisamente partes? Es decir, probablemente no era necesario eliminar los organismos autónomos, ¿sí? Si estaban operando mal, bueno, hacer que estos se corrigieran precisamente y corregir las leyes secundarias, corregir la regulación, precisamente para que en este caso CFE no vaya a ser juez y parte. Y ahí puede venir el problema precisamente, que en caso de ineficiencias y en caso de una serie de circunstancias desfavorables a esta empresa, pues la pregunta es, ¿va a reaccionar rápido o va a venirse manejando como lo hacía habitualmente? Precisamente por esa sujeción en términos financieros que tenía por parte de Hacienda. La idea sería precisamente que, bueno, que se corrijan los términos, que se eliminen los excesos que ha habido en el sector, pero no de tajo eliminar los organismos autónomos. Muy bien, Graciela. Yo quisiera ahí complementar un poquito lo que comenta Jorge. Se ha satanizado mucho el tema de los autoabastos. Se menciona empresas de Bimbo, Oxxo, Walmart, todas esas. Bueno, yo ahí quiero comentar un tema. Como comento, esos autoabastos surgieron en 1992, ¿sí? Y se hicieron porque la industria estaba muy desesperada, los grandes industriales, porque tenían muchas fallas de calidad de energía y porque tenían mucha variación en sus precios. Entonces estaban exigiendo a la CFE condiciones que en ese momento no podían otorgarles y legislativamente les abren un pedazo con los permisos de autoabasto. Ubiquémonos en esa época, la tecnología no era mucha, ¿sí? Entonces obviamente esa legislación creo que ya nos quedó muy corta porque estaba diseñada para muy poquitos. ¿Por qué? Porque no había, bueno, los paneles solares eran pues impensables, se generaba a veces con máquinas de gas natural, incluso hay autoabasto con generación también de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Estaba diseñado para algunos cuantos, que fueron... perdona ahí la informalidad de la palabra, pero fueron los ganones, por así decirle, ¿sí? Entonces, desde el 92 hasta antes del 2013, seguíamos teniendo una legislación que permitía el autoabasto en algunas condiciones que sí empezaron a ser, pues, problemáticas para la CFE atender. Pero me permito comentar, cuando llega la reforma energética ya se hizo ese cambio. De hecho, en algún momento primero la figura de autoabasto quedó como desaparecida. Posteriormente, muchas asociaciones, me acuerdo muy bien el caso de Cogenera, AMIF y algunas otras, presentaron algunas iniciativas a la CRE y surgió lo que se llamaba el autoabasto con un punto de interconexión o algo así. Es un autoabasto diferente, sí, es un autoabasto en donde poner una maquinaria de esas te cuesta además como el 20% arreglarle las redes a CFE, ¿sí? Entonces, ese, digamos, autoabasto nuevo ya está reparando los errores de aquel autoabasto anterior. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que yo sí considero que es un problema y que necesitamos en este caso ayudar a la CFE? Todos esos permisos del autoabasto anterior y de otros que se llamaban pequeña producción independiente, que eran centrales eléctricas, que también eran ahí como que muy poquitas y eran de grandes empresarios, algunas veces muy allegados políticos, ¿sí? Esas centrales tenían contratos por 20 o máximo 30 años. Entonces, cuando llegamos en el 2013, hay algunas que a lo mejor les quedan 3 años, algunas les quedan 5, a la que más le han de quedar pues son 19 años, ¿sí? Entonces se consideró que era un problema legal cancelarles esos contratos y se hizo lo que se llama CFE legados para que CFE absorbiera todos esos costos. Sí, prácticamente, pues eso fue una mala jugarreta hacia esa parte de CFE, que por eso se separó, porque se visualizaba que ahí sí iban a estar en números rojos, ¿sí? Pero no fue hacia toda la CFE y no era un problema que fuera a ser permanente y eterno. Era nada más para no vulnerar los contratos que ya estaban celebrados y que pudieran llegar todos los nuevos que ya vienen con una regulación diferente. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
La iniciativa privada tiene invertidos en México unos 45,000 millones de dólares en distintos proyectos de generación de electricidad. En caso de aprobarse la reforma eléctrica, se cancelarían decenas de proyectos y esto abriría paso a litigios multimillonarios contra el gobierno federal, además de violaciones a acuerdos internacionales por el cambio climático. El debate por la reforma eléctrica en México, el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Jorge. Sí, yo creo que lo más importante es precisamente estar bien documentados para generar un debate bien informado y no irnos por las interpretaciones de los símiles, facilonas o por cuestiones ideológicas. El debate requiere y es necesario precisamente tener toda la información disponible. El debate tiene que ser más técnico que político y obviamente el destino del país o buena parte del país está justamente comprometido con esta reforma, porque aparte de las inversiones que están en curso, que ya se realizaron y las que estaban proyectadas, es muy importante precisamente que sigan generándose, porque de otra manera el crecimiento del país y el propio desarrollo pues van a estar truncados. Aquí lo interesante es que parece ser que hay una ala moderada dentro de la 4T, que incluso el propio Monreal ya lo dijo, que está abierta a escuchar todos los planteamientos, incluso si es posible corregir, se corregirán algunas cosas. Eso es importante, saber que no hay cerrazón, que se está escuchando y se va a escuchar, y nos toca justamente eso, poner justamente el dedo ahí en la llaga, en donde en términos de las referencias internacionales que hay en el sector, pues tomar los mejores ejemplos precisamente para que este esfuerzo sea colectivo y bien conducido. Muy bien. Toño, tus conclusiones. Bueno, como lo dice Jorge, yo creo que lo primero que tiene que ser un debate técnico, 100% técnico. Y hay que acordarnos cómo ha operado los últimos años el sector eléctrico, en donde nos dicen que porque se quemó un Zacatal, se fue la energía en no sé cuántos estados, y que porque en tal lado le apretaron un botón y se fue para otro lado. No podemos jugar con la energía eléctrica con relación al desarrollo del país. Yo creo que las energías tienen que estar distribuidas en todo el territorio nacional y no abastecernos por un sistema de generación principalmente del centro de la República. Hay que considerar, sí, el control del Estado, pero con reglas muy claras y muy precisas, para que no haya mentiras en relación a las inversiones y a los movimientos. En el caso de España, a mí me tocó ver cómo se compró la información del Congreso para legislar de darles 2 o 3 horas en la madrugada. ¿Por qué? Porque Iberdrola tenía sus plantas nucleares que no operaban. Entonces yo creo que aquí el caso es muy diferente y hay que ser muy sensibles en relación a escuchar todo. Yo estaría en contra de que se regrese otra vez al proceso de hidrocarburos, de carbón, que ya lo han declarado. Inclusive por ahí hay un funcionario que es el que va a vender el carbón y lo que habíamos avanzado con relación a carboeléctricas vamos a regresar. Y los compromisos del cambio climático y los compromisos con el desarrollo tecnológico, con la investigación y el desarrollo, ¿dónde lo dejamos? Me llama la atención que cuando se impulsaban reformas hace algunos años, se ponía como ejemplo a las energías limpias que se generaban en España. Así es. Y hoy se pone España otra vez, pero como el chamuco, de ejemplo. Lo ponen por lo mismo, porque hubo ahí un grupo muy fuerte económicamente que se llama Iberdrola para bloquear las energías limpias. También pasó en Alemania, ya ha pasado en varios países. Las energías limpias tienen principalmente el macronegocio de las petroleras. Muy bien. Alejandro, tus conclusiones. Carlos, pues decir que cuando hablamos de un área tan importante como es el desarrollo del país, el debate no solo puede ser técnico, aunque ello sea muy importante, también es un debate político. Y el presidente López Obrador recibió un mandato constitucional para gobernar, y gobernar significa ganar el poder político para marcar el rumbo de una colectividad. En eso puede haber mucho debate, pero no podemos reducirlo únicamente a un debate técnico porque eso podría justificar, digamos, varias situaciones desafortunadas. En España las empresas amenazaron con cerrar sus plantas si el Estado intervenía para bajar los altos costos, los altos precios que ellos estaban cobrándole a los ciudadanos. De esa manera es importante
pensar en una CFE que nos evite llegar a esa situación. Y no solamente en una CFE, sino en varias instituciones del Estado que no deben de ser totalmente controladas por particulares. Y decirle a la gente que esta iniciativa no va a excluir a la iniciativa privada del mercado eléctrico, no van a subir los precios del suministro eléctrico, tampoco crecerá el daño medioambiental. Precisamente, como ya lo dije, se busca conducir un proceso de transición energética desde el propio Estado y de esa manera pensar en una CFE que tome como agenda principal el desarrollo de la nación, pero también la soberanía energética, pensando que no podemos quedar como ciudadanos sujetos a los vaivenes del mercado. Y estas críticas que se hace, por ejemplo, a la iniciativa de reforma, en el sentido de que vendrían seguramente pues demandas internacionales por contratos cancelados. Sí, ninguna gran transformación en ningún gran país o ninguna reforma de alto calado se ha hecho sin que los particulares, sin que los afectados tengan el derecho a manifestarse y a proceder legalmente. Es algo que se tiene que enfrentar. Y sumaríamos uno más, porque tenemos ya el del aeropuerto de la Ciudad de México y otros más, ¿no? Claro, desde el principio en campaña y en muchas partes nosotros dijimos que apostábamos por la soberanía nacional y eso tiene sus costos. Vamos a defender el interés nacional en tribunales, pero también en medios de comunicación. Muy bien. Graciela, tus conclusiones. Bueno, pues yo quisiera aquí hacer un poquito el tema de cambio climático y pongo un ejemplo para ver la afectación. Tengo aquí unos números que precisamente estuve trabajando para el estado de Jalisco, ¿sí? Por ahí hemos escuchado que necesitamos detener el incremento de la temperatura en la Tierra. Hay por ahí una fecha límite que nos está ya marcando la ONU. En el 2050 podemos subir 1.5 grados más a nivel global y perderíamos la vida como la conocemos. Entonces ahí es cuando yo digo, ahí hay un meme muy famoso que dice, a ver, deja respirar mientras cuentas tu dinero y luego me dices que es más importante, ¿no? Entonces, ¿qué representa en el ejemplo de Jalisco este 1.5% de grados? Bueno, yo tengo aquí un análisis en donde en los últimos 50 años hemos incrementado en promedio 2 grados la temperatura en el estado. Entonces, de aquí al 2050, decir 1.5 significa que si seguimos haciendo exactamente lo mismo, pues vamos a pasarlo y a pasarlo hasta más, ¿sí? Entonces ya el gobierno del estado tenía varios análisis con metas de presupuesto de carbono establecidas, con una línea de reducción en donde se determina que el consumo de energía eléctrica en el estado corresponde al 20% de las emisiones climáticas que tenemos, ¿sí? Entonces, ya había un plan de reducción y yo quiero comentar, con las plantas de energía renovable que están actualmente ya instaladas y que probablemente pierdan operación, estaríamos alcanzando la meta de reducción para el 2024. O sea, esa ya la teníamos, por así decir, en la bolsa, que era prácticamente reducir 1.4 millones de toneladas de CO2. Esa ya la teníamos en la bolsa. De todos modos, pues de ahí en adelante el tema era complicado y estábamos esperando más inversiones. Entonces, al momento que nos quitan la posibilidad de que los privados inviertan y que vemos que la CFE no tiene tanta energía renovable, porque estos números ya estoy cuantificando lo que sí tiene CFE también, ¿no? Entonces, creo yo que si vamos a tener un problema muy fuerte en el tema de cambio climático que deberíamos estar considerando como parte precisamente de la soberanía nacional. Tener una soberanía climática creo que debe ser una importante preocupación del gobierno. Por último, nada más quiero mencionar, hay algo, están ahorita muy afectados muchos gentes del sector con todo este tema. La generación en techos no está en este caso afectada y es importante que le quede eso claro a la gente. O sea, la gente puede seguir poniendo sus paneles en techos. Cualquier proyecto abajo de 499 kilowatts no tiene ningún riesgo. A ver, ese dato que das, 499, ¿cuánto es el promedio normal de una casa habitacional? Una casa normalmente tiene 5 kilowatts, 10 kilowatts, ¿sí? ¿Y el consumo, digamos? Yo tengo, por ejemplo, un ejemplo que comentaba ahorita con el doctor al inicio. Aquí en Jalisco muchos conocemos al CUSEA, que es un centro universitario importante. 499 kilowatts sería el 30% de la energía del CUSEA.
Obviamente, mi casa, tu casa y la casa de todos los aquí presentes no tenemos ningún problema y debemos apostarle a eso, ¿sí? Lo que se está deteniendo son las grandes centrales. ¿Por qué es muy importante? Pongo también números. El estado de Jalisco es el líder en la producción de energía en techos. Somos por mucho el primer lugar y eso es un orgullo. Tenemos 278 megawatts instalados. Bueno, las plantas grandes, que son las que ahorita están en riesgo, tienen 3,000 megawatts, o sea, tienen 10 veces más que todos los techos del estado de Jalisco. Entonces, efectivamente, son esfuerzos muy pequeños. Ya hay que seguirlos haciendo. Eso no está teniendo ningún tipo de amenaza ni de afectación. Los techos y las industrias y los comercios que tienen paneles en sus techos no tienen ningún riesgo y debemos de seguirlos promoviendo. El tema es las grandes centrales y las empresas que tienen más de 499 kilowatts. Eso es importante aclarar. Y pues ojalá que nos pongamos también las pilas en el tema del cambio climático, porque tener una CFE basada en carbono y una CFE que pareciera estar diseñada para ser la salvadora de Pemex y estarle comprando todo el combustóleo que queremos comprarle con la CFE, porque en otros países está prohibido quemar combustóleo. Entonces, como no tienen en dónde venderlo, Pemex dice, pues muy bien, voy a hacer que la CFE me lo compre, ¿sí? Entonces, no se trata de tener una empresa del Estado para estar salvando la otra. Creo que esa es la soberanía nacional. Y creo que este programa nos quedó corto, así que si les parece, hacemos una segunda parte. ¿Sí están de acuerdo? Con gusto. Con mucho Vamos a gusto. dar tiempo nada más. Claro que sí. Hay mucho que comentar. Quedamos entonces comprometidos. Una segunda parte y si les parece, luego hacemos un programa de litio. Excelente, claro que sí. Hasta la próxima.